Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Radio Mex Noticias, donde informamos al mundo desde México en este lunes 28 de agosto del 2017. Aprovechando para enviar un saludo a todos los abuelitos hoy en su día, el Día del Adulto Mayor. A todos quienes tenemos todavía la fortuna de tener abuelos, pues cuidarlos, apapacharlos, consentirlos este día, y a todos los abuelos del país. Muchas felicidades, una gran bendición quienes tenemos la oportunidad, insisto, todavía de contar con ellos, y a los que se han adelantado, pues como siempre importante recordarlos. Vamos con los avances de la información que tendremos el día de hoy. Bueno, la Corte aprueba la ley que permite al Estado de Jalisco reducir recursos a partidos políticos sin precedente alguno. La famosa propuesta sin voto no hay dinero es constitucional. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma con la que se busca reducir el financiamiento público a los partidos políticos. En Jalisco tenemos más adelante la información. México, un primer lugar nuevamente, pero ahora es un tema de impunidad. México se encuentra en el primer lugar de impunidad en América Latina. A nivel mundial, nuestro país se coloca en el cuarto lugar de acuerdo al Índice Global de Impunidad 2017 realizado por la Universidad de las Américas, esto en el estado de Puebla. Sale a la luz pública, el tema que ya ha traído el periódico Universal acerca del dirigente nacional del PAN, Ricardo Anaya, que se benefició con terrenos expropiados. El líder del PAN y su familia adquirieron propiedad en tierras enajenadas en la administración de Garrido Patrón. En 2014 construyó una nave industrial y 2 años después vendió la propiedad en 53,765,031 pesos. Pues por eso tanto dinero, pero esos terrenos habían sido expropiados, de acuerdo a la información que da a conocer el diario El Universal. Reportan enfrentamiento esta mañana frente a la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas. Elementos del ejército mexicano tuvieron que intervenir en el enfrentamiento y lograron la captura de una persona dentro de la alcaldía. También tendremos la información más adelante de lo que ocurrió en Reynosa, Tamaulipas. A un año de la muerte de Juan Gabriel, el cantante, tendremos la información de lo que ha ocurrido en sus homenajes en Ciudad Juárez, Chihuahua, y estudiantes paralizan tránsito en Acapulco, México. Alumnos del CETIS 116 bloquearon intermitentemente la vía, acusando al director de la institución de desviar las cuotas destinadas al mantenimiento del plantel. Parte de la información que tendremos el día de hoy. Vamos con los avances de la información de los deportes con Guillermo Valencia. Adelante, Memo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes, y como siempre, muy buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Y hoy en los deportes te traemos los resultados de la jornada 7 de la Liga MX. Además, conoce cómo le fue a los mexicanos en Europa. También, como se esperaba, Mayweather noquea a McGregor y llega a una marca de 50 victorias y 0 derrotas. Y en Triple Manía, Dr. Wagner pierde la máscara ante Psycho Clone. Más adelante con la información, Carlos. Más adelante, más información de los deportes. Iniciamos en Radio Mex Noticias. Escuchamos la recomendación musical a cargo de Alexander Hacha, el tema Perdón Alexander Hacha, la recomendación musical de Radio Mex Noticias en este lunes 28 de agosto del 2017. Vamos a dar inicio con información. El diario Universal continúa con ese seguimiento de esta investigación de acuerdo a las publicaciones hechas en contra de Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. Quise que se dio a conocer el día de hoy en una nota las expropiaciones de terrenos que hizo el entonces gobernador de Querétaro en la entidad, Francisco Garrido Patrón de Querétaro, que fue del 2003 al 2009, beneficiaron directamente al líder nacional del PAN, Ricardo Anaya Cortés, y a su familia política, debido a que les permitieron comprar tierras a costos bajos y después revenderlas en grandes cantidades. En 1997, el gobernador de Querétaro expropió el predio La Machorra con una superficie de 1,715,557 metros cuadrados con el objetivo de construir una carretera. Sin embargo, no se concluyó
concretó esta obra y se le tuvo que dar un uso de agostadero. Pero a finales de junio del 2007, cuando Ricardo Anaya era secretario particular del gobernador Francisco Garrido Patrón, esta administración aprobó un decreto para poder llevar a cabo la enajenación de ese gigantesco predio llamado La Machorra a título oneroso y crear ahí el Parque Industrial Tecnológico Innovación Querétaro. Tan solo 8 meses después, la administración de Garrido Patrón vendió ese predio a la empresa Tyson SADCB y se construyó este parque industrial que constaba de 110 lotes. Poco tiempo después, 50 lotes que equivalían a 698.298 metros cuadrados fueron adquiridos por la empresa Park y Tyson, con los 60 restantes que medían aproximadamente 916.484 metros cuadrados. El 19 de mayo del 2014, la empresa Joners, propiedad de los suegros de Ricardo Anaya, Donino Ángel Martínez y Maribel Natalia Franco, su esposa Carolina Martínez, su cuñada Natalia Martínez Franco y el propio panista queretano, con 42% de participación, adquirió este lote, el lote 82, de 15.682 metros cuadrados en 10.717.644 pesos, de acuerdo a lo que consta en escritura pública 61.17.5. Inmediatamente después, la familia del líder panista construyó una nave industrial en ese lote y 2 años después, es decir, el 25 de agosto del 2016, vendieron esta propiedad equipada con 6 bodegas en 53.765.031 pesos a Manhattan Master, operación que les habría dejado una ganancia de más de 43 millones de pesos, pero a esa cifra se le debe considerar los gastos por equipar el inmueble, los impuestos pagados, esto con el poder para venderla. Quiero decirle que el 3 de noviembre del 2016, cuando Ricardo Anaya ya era dirigente nacional del PAN, este mismo diario Universal publica que el panista mantenía a su familia lejos de México, viviendo en una casa ubicada en un exclusivo fraccionamiento de Atlanta, en Estados Unidos. Sus hijos acudían a escuelas más exclusivas y costosas de la zona y viajaba desde México cada fin de semana para visitarlos. Información de este mismo diario reveló que el gasto anual por mantener el estilo de vida de su familia en Atlanta se calcula aproximadamente en 4.500.000 pesos. Para explicar cómo le hacía para sufragar este gasto de renta, pago de escuela, manutención, viajes durante 2 años a Atlanta, si solamente ganaba 48.000 pesos, Ricardo Anaya informó al periódico y al columnista y periodista Carlos Loret de Mola que tenía ingresos por cerca de 480.000 pesos mensuales por actividades profesionales, además de recursos por la renta de locales comerciales, sumado a la venta de la citada nave de 53 millones de pesos. Bueno, el tema es que, derivado de esta consulta del registro público de la propiedad de Querétaro, se comprobó que el 25 de agosto, el mismo día en que se vendió la nave industrial, compraron el lote número 22 con una superficie de 19.000 metros cuadrados en 23.533.656 pesos. La escritura con número de folio 61.176 con fecha del 25 de agosto señala a Donino Ángel Martínez, suegro de Ricardo Anaya, como comprador en su carácter de representante legal de Junicerra, lo que evidencia que la empresa era operada por el empresario queretano. Ese lote 22 actualmente no tiene ninguna edificación. Se visualiza un letrero referente al proyecto de construcción de bodegas industriales tipo Multilenat a cargo de la firma de ingenierías Deje Diseño y Construcción SDRLDCB. Además, se comprobó que el lote actualmente es propiedad de Junicerra, registrado bajo los folios 338991 y la clave catastral con número de folio 1103035030310024. Actualmente, 10 años después de que el gobernador Francisco Garrido Patrón decretó la expropiación de este predio llamado La Machorra para que se creara ahí el parque industrial, este complejo se ha convertido en uno de los 3 corredores industriales más importantes de Querétaro. De acuerdo con su página de internet oficial, en ese corredor se encuentra el Parque Industrial Bernardo Quintana, el Parque Industrial El Marqués y el Tepeyac, entre otros. Además, muchas compañías de carácter internacional se han establecido en esa área debido a que se encuentran a menos de 2 kilómetros de la carretera México-Querétaro, a 15 minutos del centro de Querétaro y a 2 horas de la Ciudad de México. Cuenta con 70 hectáreas de lotes disponibles para venta. El plan maestro incluye la venta de 50, destaca su localización estratégica cerca de las principales carreteras y del Aeropuerto Internacional de Querétaro, es decir, una ubicación
preferida por compañías multinacionales, amplios espacios de maniobra, vigilancia las 24 horas del día y extensas áreas verdes. El Universal ha documentado cómo de la mano Ricardo Anaya, trabajando en la administración de Garrido Patrón, su familia política se benefició al comprar propiedades en costos bajos para después revenderlos más caros y de esta manera, dar por explicación o dar por entendido lo que ya ha salido a la luz pública. Lo que no se puede permitir o lo que es una grosería para la propia sociedad es que en medio de tanta crisis estos hombres saquen a la luz pública la magnitud y la cantidad de dinero que pueden tener como si fueran cualquier cantidad. 53 millones, un terreno que fue vendido donde se ganaron 43 millones y el abuso, por supuesto, de poder de este hombre Ricardo Anaya, y aseguraban muchos que los del PAN no eran así. Hacemos una pausa, regresamos con más a través de la señal de Radio Mex Noticias. Estás escuchando Radio Mex Noticias. Radio Mex, la radio de hoy. ...23 después de la hora en Radio Mex Noticias, www.radiomex.com.mx. Gracias a la gente que nos sigue en vivo a través del Facebook Live, gracias a través de la cuenta Radio Mex en Facebook, Twitter e Instagram, y la invitación para que le dé like y se suscriba al canal en YouTube de Radio Mex. Vamos a continuar con más información. La iniciativa de Kumamoto, Sin Voto No Hay Dinero, está hoy dejando, por supuesto, a relucir la iniciativa ciudadana. Este diputado que fue independiente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró constitucional la reforma denominada Sin Voto No Hay Dinero, que entrará en vigor en el estado de Jalisco en el 2019, con la que se pretende reducir el financiamiento público a los partidos políticos. El fallo siente un precedente a nivel nacional, porque ahora literal es quien quiera hacer que tenga que invertir de su lana y no prácticamente dinero del erario público. Con 7 votos a favor y 4 en contra, el Pleno del Alto Tribunal se opuso al proyecto de sentencia elaborado por el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, que proponía anular la también llamada ley Kumamoto. El ministro argumentó que el Congreso de Jalisco se extralimitó en sus facultades al aprobar dicha ley, ya que este tema solo corresponde al Congreso de la Unión. Sin embargo, la mayoría coincidió en que el Poder Legislativo Estatal no se excedió en sus facultades. El mencionado estatuto fue impugnado por los partidos Verde Ecologista de México, Nueva Alianza y Morena. El pasado 1 de junio, el Congreso de Jalisco aprobó esta iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, presentada por el diputado independiente Pedro Kumamoto, con la que se prevé que se reducirá en 60% el financiamiento a los partidos políticos en la entidad. Con 31 votos a favor, 2 abstenciones, 5 votos en contra, los diputados locales aprobaron que en los años electorales el dinero que reciban los partidos dependa del número de personas que convenzan para votar, y que en los años no electorales exista una disminución del 20% de la unidad de medida y actualización para calcular cuánto va a recibir cada partido político. Mire, los numerales del dinero que recibe un partido político es impresionante, de verdad, superando inclusive a programas sociales dentro de un gobierno. El fallo que dictó el alto tribunal será fundamental porque una iniciativa similar fue presentada en el Congreso de la Unión por Kumamoto. En enero de este año, el legislador independiente presentó la iniciativa de reforma en la Cámara de Diputados para reducir el financiamiento público a los partidos políticos. El documento propone modificar la fórmula de distribución de recursos públicos a los partidos para que la base a partir de la que se calcula el financiamiento sea la votación válida emitida en la elección federal o local anterior y no el padrón electoral como ocurre actualmente, con modificaciones a solo un artículo de la Constitución y uno de la Ley General de Partidos Políticos. La propuesta de Kumamoto generaría un ahorro total de 2.253.304.202 pesos, de acuerdo con el documento que puede consultarse a través del sitio Sin Voto No Hay Dinero. Se trata, señala esta propuesta, de un cambio a la fracción segunda del artículo 41 de la Constitución para que el financiamiento se calcule anualmente a partir de la votación válida emitida multiplicada por 65% de la unidad de medida y actualización. De acuerdo con esta fórmula actual que considera el padrón electoral, los partidos políticos reciben 4.053 millones
escuche, 4,053,569,957 pesos. Con la fórmula propuesta, los partidos solamente van a recibir 1,800,265,754 pesos, considerando el 65% de la unidad medida, tasada en 73 pesos. La propuesta es un movimiento que va acompañado de acciones para primero difundir la iniciativa, presionar a los diputados federales, entregar solicitudes en el Congreso de la Unión y en las oficinas de representación de los legisladores para obligarlos a discutirla y que no la envíen a la congeladora. De acuerdo con el documento, existen ejemplos similares en Argentina, Uruguay, República Dominicana, Paraguay, Panamá y Chile, que establecen una relación directa entre el financiamiento público recibido de manera proporcional entre partidos y el número de votos que recibieron. A través de su cuenta vía Twitter, esta mañana Pedro Kumamoto publicó: la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Te voy a leer el tuit que se publica a través de la página de Twitter de Pedro Kumamoto. La Suprema Corte lo deja claro: sin voto no hay dinero, es constitucional. Jalisco será el primer estado en reducir recursos a los partidos políticos. Vamos por más, dijo Pedro Kumamoto a través de su cuenta vía Twitter. Pero ¿en qué consiste y qué propone esta iniciativa Sin voto no hay dinero? Escuchemos esta información, que es respecto a lo que dijo el joven diputado independiente Pedro Kumamoto. Claro, la propuesta o la iniciativa Sin voto no hay dinero lo que plantea es cambiar la fórmula de cómo se le asigna el dinero a los recursos públicos a los partidos políticos. Hoy se hace una operación del 65% de una UMA, es decir, 47 pesos, por la cantidad de personas que están en el padrón, es decir, la cantidad de personas que tienen credencial para votar. Y esto está mal porque solamente en la elección pasada no fue a votar la mitad de la población, y de la mitad que sí fue, 5% anuló su voto. En las elecciones del Constituyente de la Ciudad de México, 7 de cada 10 que podían votar no lo hicieron. Esto nos habla de una falta de representatividad significativa y por lo tanto tenemos que repensar muchas cosas del modelo político, pero una de ellas es su financiamiento. ¿Por qué? Porque si hoy van a votar 85 millones de personas o van a votar 2, les dan exactamente la misma cantidad de dinero. Por eso nosotros proponemos multiplicar esos 47 pesos, pero por la cantidad de votos válidos emitidos en la última elección. Eso genera incentivos o castigos para que si la gente no va a votar, los partidos reciban menos recursos, pero si sí va a votar, si sí ilusionan, puedan seguir recibiendo financiamiento. Creemos que esta idea es importante. También nos han dicho que va a promover el abstencionismo. Eso es mentira. Hay países como Panamá, como Brasil, como Chile, que tienen la misma fórmula, es decir, vinculado a la votación, pero su participación oscila entre el 5 y el 20% más de participación en las elecciones federales que en México. Entonces, tenemos que cambiar el paradigma de la representación, tenemos que hacer partidos más austeros, pero no solamente austeros, sino mucho más representativos. Y eso es lo que significa para nosotros Sin voto no hay dinero. Bueno, a nivel local es muy importante decir que esta iniciativa es una iniciativa que nace como iniciativa local del Congreso del Estado de Jalisco para el Congreso Federal. Se logró por unanimidad y eso es algo muy interesante o muy importante porque le da un visto bueno relevante de las fuerzas políticas. Y ahora está en la Cámara de Diputadas y Diputados en la Comisión de Puntos Constitucionales, donde hemos platicado con su presidente y con distintos integrantes y donde en lo general todas las fuerzas políticas con las que hemos hablado se ven de forma positiva la austeridad. Tendremos que trabajar el tema de vinculación a la participación, pero bueno, ya se sumó Movimiento Ciudadano, Manuel Cloutier, se han sumado diputadas y diputados de Morena, de PRD y también pues liderazgos nacionales como Margarita Zavala de Acción Nacional. Vamos a necesitar que nos ayuden con entrar a la página sinvotonohaydinero.mx, que busquen el espacio que dice representantes para que pongan con su credencial de elector, sepan quién es su diputado o diputada federal, le busquen, le escriban, le manden mensajes, le envíen correos, le llamen y que sepan cuál es su sentir. Va a ser también muy importante que informen a la población, que platiquen en sus centros escolares sobre la iniciativa, que la discutamos como país. Lo que queremos es ser un detonante o un punto de encuentro para poder sacar adelante una reforma política más amplia. Evidentemente el financiamiento es un punto importante, no debe ser el único, pero creemos que se debe de debatir con seriedad el vincular la participación.
Bien, pues ahí la explicación del diputado local Pedro Kumamoto en Jalisco, que será después de este resolutivo de la Suprema Corte el primer estado en el que de manera significativa baje el recurso a los partidos políticos. La verdad es que hay mucho que hacer en este tema y es muy importante hoy la participación ciudadana. Este joven que es diputado local en Jalisco, de manera independiente ha colocado un antecedente de lo que hoy la ciudadanía exige que no se gaste más de lo que lamentablemente este país no puede dar. Por muchos años y por muchas administraciones se ha hecho el erogar mucho recurso a las campañas políticas, a los partidos políticos, a los candidatos, y lamentablemente hoy el tema de la pobreza, de la marginación está ahí presente en todo momento. Habrá seguramente reacciones por parte de diputados, estaremos al pendiente de respuestas que hay respecto a este resolutivo de la Suprema Corte. Vamos con más información. Se reportó esta mañana un enfrentamiento a las afueras de la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas. Se suscitó otro enfrentamiento, situación por lo que tuvieron que intervenir elementos del ejército y la policía estatal. Tras su intervención lograron la captura de uno de los conductores que viajaba en una camioneta color gris, la cual quedó atrás de la alcaldía. Las autoridades estaban realizando las diligencias correspondientes cuando se escucharon nuevas detonaciones a escasas cuadras de la presidencia. En estos momentos la situación de la zona es tensa, ya que las autoridades salieron de emergencia para atender el nuevo enfrentamiento y las demás se encuentran dentro del inmueble de la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, en el norte del país, que es un tema de todos los días y que se ha denunciado no solamente a la autoridad, sino en los mismos medios, el nivel de inseguridad que se vive en el norte del país. Y se reporta este enfrentamiento. Hasta este momento continúa cerrada o al menos acordonada la zona de la presidencia municipal de Reynosa, Tamaulipas, en espera de que el ejército, que ya ha tomado control de esa zona, pueda dar algún comentario al respecto de lo que ocurrió en esa zona. Vamos a ir con la información de los deportes con Guillermo Valencia. Adelante, Memo, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Carlos? Muy buenas tardes nuevamente. Y comenzamos con los deportes. Este fin de semana se jugó la jornada 7 de la Liga MX y los resultados quedaron así. Tijuana venció a Pachuca 2-1. Cruz Azul y Monterrey siguen invictos en la Apertura 2017, empatando 1-1. Tigres venció a un débil Lobos WAP 3-2. León y Santos quedaron 2-1 y este partido causó la baja de Torrente de la dirección de Leones. Por su parte, Morelia venció a América 2-0, un América muy flojo. Atlas y Necaxa venció a Atlas 2-1. Guadalajara y Querétaro, Guadalajara sigue sin conseguir triunfo en este torneo, empatando 0-0 con Querétaro. Toluca venció 2-1 a Puebla y Veracruz venció por su parte a Pumas. En otras noticias, ¿cómo le fue a los mexicanos en Europa? El Chucky anotó por tercer partido consecutivo con el PSV. En esta ocasión en la victoria de su equipo 4-1 sobre el NAC Breda, en lo que fue la tercera fecha de la liga holandesa, en donde el conjunto de Eindhoven fue sublíder y fue titular 89 minutos y salió ovacionado. Lozano es el primer futbolista del PSV que marca en sus 3 primeros partidos de la liga. Previo al encuentro, Andrés Guardado y Héctor Moreno fueron homenajeados en el Philips Stadium. En Escocia, Eduardo Herrera se convirtió en el primer futbolista mexicano en anotar en la Liga de Escocia, al marcar un tanto de la victoria del Rangers 3-1 al Ross Country. Herrera jugó 29 minutos, mientras que Carlos el Gullit Peña jugó 26 minutos. En Portugal, Jesús el Tecatito Corona anotó un golazo para darle el triunfo al Porto 1-0 sobre el Sporting de Braga. Héctor Herrera ingresó de cambio en el segundo tiempo, mientras que Diego Reyes se quedó en la banca y Miguel Ayun no fue convocado. Y Raúl Jiménez, igual en la Liga NOS, Raúl Jiménez disputó solo 14 minutos en el empate del Benfica ante el Río Ave. Y en Bélgica, Guillermo Ochoa fue goleado por segunda fecha consecutiva, luego que el Standard de Lieja cayera 4-0 ante el Brujas, en la quinta fecha de la Liga de Bélgica. El portero mexicano ha recibido un total de 11 goles en 5 partidos. El equipo se ubica en la 11ª posición. En Inglaterra, el West Ham de Javier Chicharito Hernández sumó su tercera derrota consecutiva y se mantiene en el fondo de la tabla de la Liga Premier al caer goleado en su visita al Newcastle por 3-0. Javier Hernández jugó los 90 minutos por tercer partido consecutivo y fue amonestado por juego peligroso. En España, Andrés Guardado fue clave de la primera victoria del Betis de la Liga al dar 2 asistencias en la victoria 2-1 ante el Celta de Vigo. Carlos Vela, a pesar de que ya está con su fichaje en la Liga Messi, en la Liga MLS, entró de cambio en minuto 66 en la victoria de la Real Sociedad 3-0 al Villarreal.
que además fue su primer triunfo como local y se ubican líderes del campeonato. Y en otras noticias, este fin de semana se celebró la tan esperada pelea entre Mayweather y McGregor en el T-Mobile Arena, quien McGregor sorprendentemente comenzó de manera tranquila y hasta un tanto tímida, pues fueron pocos los golpes de poder que lanzó, mientras que Mayweather fue midiendo a su rival, quien claramente mostraba poca técnica boxística. Sin embargo, el Money necesitó de esos 3 rounds para reaccionar y equilibrar la balanza en la pelea, aprovechando sobre todo el mermado estado físico del irlandés, que con el pasar de los minutos se fue viendo cada vez más cansado. El 9º round fue una gran oportunidad para Mayweather para noquear al irlandés, quien apenas podía levantar la guardia. Sin embargo, McGregor se las ingenió para subir 1 minuto y medio que parecía interminable. El 10º round fue pan comido para el estadounidense, quien solo tuvo que esperar lo suficiente para conectar un par de combinaciones que lo llevó al knockout. De esta manera, Floyd Mayweather supera a Rocky Marciano logrando un récord perfecto de 50 victorias y 0 derrotas, consagrándose como uno de los mejores boxeadores de todos los tiempos. Y con esta pelea, Mayweather anuncia su retiro. En otras noticias, una de las más prestigiosas máscaras en la historia de la lucha libre quedó la noche del sábado en la Arena Ciudad de México. En una angustiante lucha, Dr. Wagner Jr. perdió su máscara ante Psycho Clown en el evento estelar de Triplemanía 25, luego de que el totalmente payaso pusiera fin a la leyenda del Galeano con una Red Code en medio del cuadrilátero. Juan Manuel González Barrón dijo ser originario de Torreón, Coahuila, y contar con 52 años de edad, 32 de ellos como luchador profesional, y portador del nombre que heredó de su padre Manuel González. Estuvo acompañado de su hijo y de su hermano Silver King durante el combate, mientras que Psycho Clown fue escoltado por sus primos Máximo y La Máscara. Y bueno, Carlos, hasta aquí la información de los deportes. Estimado Memo, muchísimas gracias a las redes sociales. Claro, es Facebook Memo Valencia y Instagram Memo RWY y Twitter también. Gracias, Memo, buenas tardes. Buenas tardes. La información de los deportes, vamos con el tema de las declaraciones de Donald Trump que amenazó a México. Nuevamente se le ha pasado este hombre amenazando a México, ataca a México y amenaza de nuevo con salir del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió en que México deberá pagar por el muro que quiere construir en la frontera y volvió a arremeter hoy contra el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Colocó en un tuit: con México siendo una de las naciones con más criminalidad en el mundo, tenemos que tener el muro. México lo pagará por medio del reembolso. Y bueno, además escribió que por segunda vez en menos de una semana probablemente podrán fin al acuerdo que data desde 1994. Quiero decirle que también se habló de que las palabras de Donald Trump se producen a pocos días antes de que los 3 países realicen del 1 al 5 de septiembre en la Ciudad de México la segunda ronda de revisión del acuerdo. El martes, en un acto de Phoenix, apenas 2 días después de finalizada la primera ronda, y Donald Trump había dicho que probablemente en algún momento iba a ponerle fin a NAFTA. En sus palabras fueron consideradas también que probablemente en algún momento iban a poner fin y bueno, las palabras fueron consideradas por el ministro de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, como una estrategia de negociación, mientras que Canadá aseguró que continuará apostando por un proceso constructivo de revisión. Al respecto, la Secretaría de Comunicaciones la Secretaría de Relaciones Exteriores emitió un comunicado de prensa que le doy lectura a continuación. Dice: con respecto a la expresión esta mañana del presidente de Estados Unidos de América sobre diversos temas en relación bilateral, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México comunica lo siguiente. 1. Como ha sostenido siempre el gobierno de México, nuestro país no pagará de ninguna manera y bajo ninguna circunstancia un muro o barrera física que construya en territorio estadounidense a lo largo de la frontera con México. Esta determinación no es parte de una estrategia negociadora mexicana, sino un principio de soberanía y dignidad nacional. Número 2, colocan en este comunicado: respecto a la violencia generada en México por el tráfico ilícito de drogas, armas y dinero entre nuestros países, reiteramos que es un problema compartido que solo terminará si se tratan de causas de raíz: la alta demanda de droga en Estados Unidos y la oferta desde México y otros países. Las organizaciones criminales internacionales han causado la muerte de miles de mexicanos, incluyendo miembros de las Fuerzas Armadas y policías, y de miles de estadounidenses. Solo con base en los principios de responsabilidad compartida, trabajo en equipo y confianza mutua podremos superar este reto. En un tercer número se coloca la posición de México en la mesa de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Continuará siendo seria y constructiva
constructiva, siempre poniendo el interés nacional por delante y buscando un resultado en el que los 3 países norteamericanos ganen. Número 4, México no negociará el Tratado de Libre Comercio de América del Norte ni ningún otro aspecto de la relación bilateral por medio de las redes sociales o los medios de comunicación. El gobierno de México aprovecha esta oportunidad para expresar su plena solidaridad con el pueblo y el gobierno de Estados Unidos por los daños causados por el huracán Harvey en Texas, e informa que se ha ofrecido el gobierno de Estados Unidos toda la ayuda y colaboración que puedan brindar las distintas dependencias gubernamentales mexicanas para atender los impactos de este desastre natural, como deben hacerlo siempre los buenos vecinos en momentos de dificultad. Este comunicado que emite esta mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores respecto a los tweets de esta mañana del presidente Donald Trump. Y bueno, sumado a otro, México es el país con mayor impunidad en América Latina. En México la impartición de justicia es más complicada que en cualquier otro país de América Latina. Según el índice global de impunidad elaborado por la Universidad de las Américas de Puebla, de 69 países miembros de la Organización de Naciones Unidas, México se ubica en el 4º lugar de los países más impunes y el primer lugar en América Latina. El estudio analiza indicadores de seguridad, justicia, entre otras variables que toma en cuenta este estudio. Es el tercer año en que la UTLAP publica el análisis y el primero en el que incluye a Venezuela en la medición. Sin embargo, aclaró que se le clasificó como un caso atípico por la situación política por la que atraviesa y los datos del índice corresponden a la información 2015-2016. Este estudio indica que en México la situación se adquiere un tinte especial, ya que los problemas se manifiestan prácticamente en todos los indicadores medidos. Por ejemplo, mientras que en el número de policías por cada 100,000 habitantes es más alto que el promedio, el número de jueces es mucho menor a la media y el porcentaje de personas encarceladas es más alto. ¿Qué es lo que sucede con los numerales en el caso de México? Policías por cada 100,000 habitantes, 359, que es el promedio internacional, que piden son 319. Jueces por cada 100,000 habitantes, 4.19. El promedio internacional está en 16.23. Porcentaje de encarcelados sin sentencia 0.43, promedio internacional 0.28, entre otras posiciones. Los 5 países más impunes está en primer lugar Filipinas, la India, Camerún, México, Perú y Venezuela. Los 5 países menos impunes es el caso de Croacia, Bulgaria, Eslovenia, Suecia y Noruega. Lo que este estudio retrata es que México es el país con el mayor impunidad en América Latina. Y en otros temas, el ingreso de hogares aumenta un 2.1% de acuerdo a estadísticas de INEGI. Entre el 2014 y 2016 el ingreso promedio de los hogares reportó un incremento de 2.1% de acuerdo con el nuevo modelo estadístico creado por INEGI para dar continuidad con ejercicios anteriores para los interesados en la medición multidimensional de la pobreza. Con este incremento, el ingreso promedio de las familias se ubicó en 43,036 pesos en el 2016, cifra de 2.2% superior en términos reales a la reportada en el 2012. Este ejercicio da continuidad con la tendencia de los años previos, es constante con otras fuentes de información, tanto internas a la propia INEGI como externas, del caso de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo. Dicho modelo estadístico genera promedios de ingreso de hogares que mantienen la trayectoria observada históricamente del 2008 al 2014, tanto a nivel nacional como por deciles de ingreso. En lo que respecta al módulo de condiciones socioeconómicas, el famoso MCS 2015, el INEGI informó que entregó al Coneval un modelo estadístico que cuenta con elementos para llevar a cabo el análisis en el periodo 2010-2015. De esa manera, dice el INEGI, se cumplió los compromisos con el Coneval y de acuerdo a este reporte que hace INEGI, 2.1% ha crecido el ingreso de hogares del 2014 y 2016. Pues ahí la última pregunta es si usted cree que sí, que siente que rinde hoy más el dinero o al menos tiene mayor ingreso. Es una pregunta que sería importante que se le hiciera a la ciudadanía, a pesar de que hay elementos, hay mecanismos valorativos para que se pueda dar a conocer con ello este tipo de resultado. Hacemos una pausa, regresamos con más a través de la señal de Radio Mex Noticias. Estás escuchando Radio Mex Noticias. Radio Mex, la radio de hoy. Estás escuchando Radio Mex Noticias. Radio Mex, la radio de hoy.
52 minutos después de la hora en Radio Mex Noticias, www.radiomex.com.mx. Gracias a quienes nos siguen en vivo de 1 a 2 de la tarde, la retransmisión de 9 a 10 de la noche, lo mejor de la semana de Radio Mex Noticias, fin de semana en el mismo horario. Vamos hasta el Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, con el ingeniero Jaime Barrán con el pronóstico del tiempo para este lunes. Adelante. Señoras y señores, el Servicio Meteorológico Nacional les sigue usted informando sobre la llegada de humedad que viene desde el Atlántico, el Mar Caribe y el Pacífico hacia el interior de la República Mexicana, y esto también se suma al paso de la onda tropical número, vea usted, el paso de la número 30, la onda tropical, que llegó, nos dimos perfecta cuenta sobre lo que es el Valle de México, todo el centro, el sur, y ahora lo hace sobre el occidente de la República Mexicana. Esta es la onda tropical número 30, que está en el occidente de la República Mexicana y que seguirá ofreciendo precipitaciones muy abundantes. Mire usted, precipitaciones de muy fuertes a intensas en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Esperaremos sí precipitaciones de fuertes a muy fuertes en Guanajuato, en Querétaro, en el Estado de México, en Puebla, en Tlaxcala y el Estado de Veracruz. El resto del país recibirá precipitaciones de menos cantidad, incluyendo la capital de la República Mexicana, en donde esperaremos en la Ciudad de México precipitaciones que pueden llegar a ser de moderadas a fuertes, acompañadas de actividad eléctrica. Esto es lo más importante que le tenemos a ustedes del Servicio Meteorológico Nacional. Gracias al ingeniero Jaime Barrán desde el Servicio Meteorológico Nacional, organismo dependiente de la Conagua, con toda la información respecto al clima para este lunes, este arranque de semana, la última semana de agosto. Y bueno, ya escuchó, tome precauciones si usted va a salir en las próximas horas. Al menos toda la madrugada llovió muy fuerte en parte del Estado de México, del Valle de México, de la Ciudad de México, y seguramente, como lo escuchábamos, en las próximas horas continuará. En más información, sin resultados oficiales y tras 18 horas continuas, concluyó el recuento de 556 casillas de 32 distritos electorales de la elección a gobernador del Estado de México en la sala del regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. A las 3 de la madrugada de este lunes concluyó el recuento de 556 casillas que inició a las 9 de la mañana del domingo por orden del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, luego de impugnaciones interpuestas por partidos como el PAN, Morena, PRD, PT y PRI. No obstante, magistrados de esta sala no emitieron aquí el resultado del recuento, lo que fueron enviados a la sala superior del tribunal, a fin de que las magistradas y magistrados analicen y resuelvan en definitiva los juicios de revisión constitucional electoral promovida contra los cómputos distritales. El recuento de 556 casillas solo representa el 2.9% de los 18.608 centros de votación que instalaron el pasado 4 de junio, por lo que el resultado de este nuevo escrutinio no modificará el resultado que dio el triunfo y por ende la constancia de mayoría al priista Alfredo del Mazo Maza, quien habrá de tomar protesta como nuevo gobernador el 16 de septiembre. Desde las 9 de la mañana del domingo se llevó a cabo este nuevo escrutinio en 3 grupos de trabajo con 18 mesas de recuento, y fue a las 3 de la mañana con 8 minutos de este lunes 28 de agosto que se cerró y se selló la segunda bodega con los paquetes electorales. La primera bodega se cerró a las 2 de la mañana con 58 minutos y bueno, pues ahí se cierra hoy concluye este recuento de votos en el Estado de México sin resultados de manera todavía oficial. Ya le adelantaba, que es Día del Adulto Mayor y los adultos mayores de Catepec son un ejemplo de identidad todos los días para los habitantes de esta demarcación. Ella es Marcelina Fragoso y a sus 70 años tiene muchas historias que contar. Y andábamos juntados jugando a los encantados, a la roña, con mi mamá. No. Se iba a aburrir. ¿Qué nos vamos a aburrir? Nada. A las ollitas, a las cazuelitas, a los encantados, al cinturón escondido. Los juegos y las actividades que realizaban anteriormente distan mucho de la actualidad. Pues era jugar con tierra. Ajá. Yo tenía la costumbre de agarrar y hacer un montón de tierra y luego agarraba yo agua y le echaba así en el hoyito, así le ponía mi codo y así le iba haciendo y se hacía yo cazuelitas. Sí. Y luego molíamos tabique rojo y después de que eso era en el mole y molíamos pirú, era mole verde. Porque vea ahora, anteriormente usted cuando veía a un niño
que usara lentes. Y ahora, ¿cuánto niño hay ya con lentes y bien chiquititos? Ya van a la escuela y ahí traen sus lentes. Ahora ya hasta las escuelas les proporcionan los lentes. Ya están. ¿Por qué? Porque ya no hay la vivencia que antes vivíamos con ellos. Nuestros abuelitos son un reflejo de experiencia. Aquí éramos bien tremendos. Estaba lloviendo y andábamos jugando encantados, jugando la roña. Ellas jugaban a la roña con nosotros, mi mamá andaba jugando con nosotros. Prendía alrededor, cuando empezamos, prendía unos, ¿cómo se llama? Unas botellas y le hacía mechón y los llenaba de petróleo. Felicidades a todos ellos este 28 de agosto. Felicidades a todos los abuelitos nuevamente en este día, y quienes no tenemos quienes contar una anécdota o olvidar una anécdota con nuestros abuelos. Felicidades a todos ellos. Para irnos, bueno, quiero decirle que el día de hoy se cumple un año de la muerte del cantautor Juan Gabriel. El 28 de agosto del 2016 será recordado como una de las fechas en que Juan Gabriel, el compositor más querido de México, dejó de existir para convertirse en una leyenda. Su fallecimiento repentino a causa de un paro cardíaco impactó de una manera que nunca se había visto a un ídolo en México. El relato fue el domingo 28 de agosto a las 11:30 de la mañana, tiempo local, en Santa Mónica, California. Fallece Juan Gabriel a causa de un infarto. El hallazgo de su cuerpo lo hicieron 2 personas, al parecer empleados o familiares. Uno de ellos intentó reanimarlo mientras llegaba la asistencia médica, pero ya fue demasiado tarde. Los paramédicos calificaron su muerte a las 11:30 tiempo local. Quiero decirle que en Ciudad Juárez ese domingo decenas de admiradores acudieron a la residencia de Juan Gabriel en la avenida 16 de septiembre al pie de mural en la avenida Juárez, y en el punto donde quedaron plasmadas sus huellas, donde era el bar Noa Noa, a llevar ofrendas florales, pancartas y cantar de manera espontánea entre llanto y sonrisas las canciones de su ídolo. El 29 de agosto, publicaciones y sitios de noticias en varios países del mundo amanecieron con la noticia. El 29 de agosto, el entonces presidente Barack Obama emitió un comunicado oficial en el que lamentó la muerte del cantautor Juan Gabriel. Y bueno, las cenizas de Juan Gabriel llegaron a la Ciudad de México para un homenaje en el Palacio de Bellas Artes el 4 de septiembre, y el 6 de septiembre sus restos mortales regresaron a Ciudad Juárez para quedarse ahí, en la tierra que lo vio nacer, que vio nacer su talento y a la que reconoció y a donde quería que fuera. Recordaba siempre Ciudad Juárez de una manera muy usual. Y bueno, pues hoy en todo el país se recuerda al cantante Juan Gabriel a un año de su fallecimiento, y la invitación esta semana, el escenario Radiomex de Juan Gabriel. Así que ya nos vamos, nos pedimos muchísimas gracias. Nos escuchamos el día de mañana con más en Radiomex Noticias. Pero tarde o temprano yo voy a estar contigo para seguir amándonos. Radio Mex, la radio de hoy.